Lecciones de la Biblia con Alirio Salinas. Esta semana estudiaremos el pecado en la iglesia. Familia, bendiciones del cielo para ti, que la paz y la misericordia de Dios esté en tu corazón. Bienvenidos al estudio de Escuela Sabática titulada Primera y Segunda Carta a los Corintios. Hoy estaremos estudiando el pecado en la iglesia. Y en cierta oportunidad, cuando yo entré a la iglesia, en un salón de clase vi a dos hermanas discutiendo y para mí fue un choque impresionante porque yo dije, bueno, y aquí también se discute y se pelea como en la calle. Pero con esto en mente, querida familia, vamos a iniciar el estudio de esta semana, el pecado en la iglesia, para este sábado 18 de julio. El título para memorizar dice que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños, porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Parece algo como que sorprendente que en la iglesia haya pecado, ¿verdad? Y es que el pecado es un intruso. Está en nuestro cuerpo, queriendo salir como un caballo a galope para hacer lo que quiere, querer hacer lo que disponga, lo que quiere, lo que... Hay un dicho que dice, lo que el cuerpo pida, eso le doy, ¿verdad? Pero en el ámbito cristiano no debería suceder así. La mente, nuestra mente debe dominar el pecado con la ayuda del Espíritu Santo, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Cuando un hermano quiera decirte algo tan grave que te ofenda, no debemos responder con la misma moneda, porque la blanda respuesta calma la ira. Muchas veces hay discusiones dentro de la iglesia, hay ofensas grandes en la iglesia y nosotros debemos tener en cuenta que no debemos participar de estas prácticas, de estos problemas que hay en la iglesia. La iglesia de Corinto, habían tantos, pero tantos problemas que habían dos puertos en Corintios. Allí llegaban los marinos, allí llegaban la gente en barcos y en realidad había diferentes tipos de culturas, habían prácticas sensuales, habían práctica a otros dioses y en realidad, como había práctica a otros dioses, eh, se mezclaba pues todas estas costumbres paganas de adulterio, fornicación, prácticas a otros dioses idólatras, idolatría había. Y todas estas cosas fueron entrando a la iglesia como una serpiente entra por la puerta de un hogar. Tanto así que estas prácticas se vieron algo normales para la iglesia de Corinto. Y aunque esta iglesia lidiaba con tantos escándalos, con tantos problemas, pues se oía allí que había fornicación en la iglesia. Oye, hay fornicación en la iglesia. Y tal fornicación decía que ni aún se nombraba entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. O sea, es decir, que en la iglesia de Corinto hombres estaban acostándose con la mujer de su padre. Y ellos estaban envanecidos, ellos estaban como ciegos. Satanás tenía enceguecida a la iglesia y lo veían normal. Hay quienes lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. Y hoy en día pasa igual. Hoy en día pasa lo mismo. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque en realidad cuando hay estos escándalos, estos problemas,
de divorcio, de deudas. Mira, muchas veces la iglesia debería de, de mediar con estos problemas, porque la ropa sucia se lava en casa y hace más daño un cristiano que un mundano. Y usted dirá, usted dice, ¿por qué? Bueno, porque el cristiano es un testimonio para las personas. La gente cree que un cristiano no comete errores, que un cristiano es pulcro, un cristiano es perfecto, un cristiano es entregado a Dios, pero hay cristianos que hacen oprobio para la iglesia. Dice la gente, si eso pasa en tu iglesia, yo no quiero estar ahí. Cualquiera dice, no, si eso pasa en la iglesia de Corinto, yo no voy a esa iglesia. Y eso era lo que estaba pasando en Corinto. Habían prácticas que degradaban, habían vicios asquerosos, había sensualidad, había adulterio, fornicación, todas estas cosas, todas estas prácticas estaban allí presentes. Pero en realidad, querida familia, Pablo estaba tratando con estos escándalos. Pablo estaba tratando de decirle que si había alguien que estaba haciendo todas estas prácticas, sea cortado de la iglesia. Cortado de la iglesia con amor, para que pueda entender lo degradante y lo fuerte que es el pecado delante de Dios, que Dios no acepta el pecado, pero ama al pecador y Dios tiende a la misericordia. Ahora te digo algo, cuando una persona se aleja de Dios y peca y no quiere nada con Dios, queda a merced del enemigo. El enemigo lo puede destruir. Por eso, querida familia, si alguien de la iglesia ha pecado, síguelo, ayúdalo a que regrese a los pies de Cristo, a que regrese a la iglesia, porque es una oveja que comete un error. Y estas cosas, estas prácticas, querida familia, suceden porque en realidad no se está estudiando la palabra de Dios, no se está orando. La iglesia necesita más oración, más estudio y más testificación. La iglesia debe ser protegida. Cuando alguien, un hermano, por ejemplo, le presta a otro hermano cierta cantidad de dinero, grande, $2,000, $3,000, $4,000, y resulta que el hermano no le paga, la persona lo lleva de una vez a la parte civil, ¿verdad? A los tribunales, a la policía, para que le pague. Lo denuncia. Mira, cuando suceden estas cosas, los líderes de la iglesia deben de una vez llevarlos y sentarlos con los ancianos, con el pastor, para remediar este problema, para que la identidad de la iglesia sea protegida en realidad. Porque la ropa sucia se lava en casa. Y usted y yo debemos tener en cuenta que dice la palabra de Dios, 1 Corintios 6:1 dice, o alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Es decir, deberíamos ir nosotros más bien delante de los santos, que con amor y misericordia podemos resolver los problemas, porque podemos hacer oprobio a la iglesia. Por eso dicen, bueno, si eso pasa en esa iglesia, yo no quiero ir para allá. Se da mal testimonio. Porque si el hermano no le pagó, entonces lo llevan a tribunales, lo llevan a la policía, y resulta que en los tribunales trabajan evangélicos, cristianos de otras denominaciones, y de repente conocen al hermano y dicen, hermano, ¿qué viene a hacer por aquí? No, que le presté una plata a un hermano, $4,000, y no me quiere pagar. Entonces, hace oprobio a la iglesia, da mal testimonio, porque tú y yo somos un espectáculo para el mundo. Tú y yo somos pueblo santo, nación adquirida, nación santa en realidad. Hoy en día la iglesia debe despertar y debe ser más santificada, más entregada a Dios. Falta de espiritualidad,
La mundanalidad y la cultura ha entrado a la iglesia. Hoy en día debemos huir del pecado, huir de la fornicación, huir del adulterio. Ciertamente una vez un amigo le dijo a una hermana, hermano, vaya a la iglesia, vaya a la casa para que me arregle tal cosa. Ok, hermana, yo voy a su casa a arreglarle lo que es el televisor, no sé qué cosa. Entonces el hermano la llama y le dice, hermana, estoy aquí afuera, afuera. No, pero pase, no, hermana, venga, no, pase, pase. Cuando el hermano pasa, ve a la mujer desnuda completamente. El hermano sale corriendo de allí. O sea, hermanos, hay que huir del pecado, así como José huyó del pecado. La mujer de Potifar lo agarró la fuerza para acostarse con él y él huyó de ella y terminó en la cárcel. Pero hay que huir de la fornicación, huir del adulterio. Tu cuerpo y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y le pertenece a Dios. Si yo estoy casado, mis ojos deben ser para Dios, mis ojos deben ser para mi esposa. Yo no puedo estar mirando otras mujeres, ni por el internet, codiciando a otras mujeres. El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, lo dice Cristo. Debemos cuidar las avenidas del alma, debemos cuidar nuestra mente, debemos cuidar lo que vemos. Recuerde que los que estamos casados debemos estar atentos de que solamente una sola esposa. Hay muchas instrucciones sobre la soltería. En realidad, la persona debe casarse con alguien que comparta su fe. No debemos desobedecer a Dios para que nos vaya bien, para que nos vaya bien. Así que, querida familia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Recuerda que tú eres una nación santa, pueblo adquirido, el especial tesoro de Jehová de los ejércitos somos todos. Dios quiere una iglesia pura para que cuando Él venga, Él la despierte para vida eterna y digamos, este es nuestro Dios y le hemos esperado, y nuestras vestiduras van a ser vestiduras blancas y nuestras coronas el Señor Jesucristo nos las va a poner en nuestras cabezas porque fuimos una iglesia pura y santa. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Estudiaremos en otra oportunidad la lección de escuela sabática. No se te olvide suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Apóyanos compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal.